Clonar había sido un problema muy disputado en el público desde aún antes del primer experimento exitoso. La posibilidad de hacer organismos idénticos ha enfadado la política y coactivado las imaginaciones por mucho tiempo. Sin embargo, lo no fue hasta el primer éxito de los biólogos, la oveja Dolly, que el tema se había convertido verdaderamente en el dilema moderno y ético lo es ahora. Durante el año 1996, en los laboratorios de la Organización de Rosalind, un instituto dedicado a las ciencias de los animales, la oveja Dolly fue fabricada por una célula singular de una oveja que tiene 6 años. Esta célula no era de un gameto, desde que se forma un cigoto, sino más bien una célula de tejido mamario. Antes de Dolly y Rosalind, no había habido un organismo creado de unas células no de gametos, haciendo de este uno de los mayores éxitos científicos de la historia. Una vez de nacer por un madre sucedáneo, Dolly era una ovejita normal quien era muy mimada y social con sus cuidadores e investigadores. Además de era un clon, Dolly desarrollaba una personalidad muy individual. A diferencia de las otras ovejas más manso, Dolly encantaba visitas y ella engordaba por la comida le daban. De hecho, Dolly se ponía tan inquieta y egoísta con comida que sus cuidadores tenían que se mudar al otro recinto. Sin embargo, como le crecía más vieja, Dolly desarrollaba complicaciones de su salud, como artritis y cáncer. En 2002, cuando le tenía 6 años, Dolly murió de tumores en sus pulmones. Después de años de investigación, sabemos la causa de su muerte es por un factor principal, sus telómeros. Porque clonó de una célula de una oveja que tenía 6 años, sus telómeros, segmentos del ADN cual protegen los cromosomas y acortan con edad, ya eran cortos en Dolly cuando se nació. A pesar de la tristeza de su muerte, este factor ya ha ayudado a crear mejores clones y transgénicos más éticamente. Desde Dolly, la organización de Rosalind ha dejado de clonar por el desafío y tasa del éxito baja del proceso. Ciertamente, lo es más fácil a debatir las éticas de clones que los crear. Las políticas traen argumentos buenos contra la clonación, pero Dolly para siempre será recordado por la imaginación del público y el mundo de ciencias como un organismo especial y único a pesar de sus genes.